ahora sí vamos a Corinto y nos vamos a dar cuenta qué estaba pasando en la iglesia. Entonces, vamos a observar que el tema central de Corinto de este pasaje va a ser sobre la unidad. Entonces, inicia Pablo, 1 Corintios 1, versículo 10, y dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo, hemos visto cómo muchas veces se dirige a los hermanos, o cuando hay una problemática, a veces empieza fuerte. Sin embargo, en este caso, no. Pablo empieza con una rogativa. Dice: os ruego, hermanos. Pablo tenía la autoridad apostólica, tenía la autoridad que se le había dado como líder de la iglesia de poder iniciar: os exhorto, os mando que hagan esto, os exhorto que lo que están haciendo lo corrijan. ¿Sí? O sea, pudo haber empezado un poco más tajante. Sin embargo, Pablo no lo hace porque Pablo quería estimular la parte de lo que pudiera significar en ellos una concepción correcta de lo que Pablo les está mandando, lo corrigieran y no solamente lo hicieran porque Pablo les está diciendo. ¿Sí? Pablo quiere empezar desde un inicio crear ese estímulo para que ellos corrijan lo que está mal y estén conscientes de que esto que estamos haciendo está mal, hay que corregirlo. Porque a veces nada más nos dicen: hazlo así, y pues bueno, nada más porque me dijeron, lo hacemos. Pablo quería evitar eso con los corintios. Y luego, después de esta rogativa, sigue: os ruego, pues, hermanos. Igual Pablo pudo haber utilizado un lenguaje más severo como con los Gálatas. ¿Qué les dice? Oh, Gálatas insensatos. Ahí ni siquiera les dice hermanos, ni siquiera dice: os ruego, hermanitos o hijitos míos. De repente usan ese lenguaje, Juan, por ejemplo. No, aquí les dice: os ruego, pues, hermanos. Entonces Pablo deja esa evidencia de ese aspecto fraternal que tenía hacia los corintios. Y lo cierto es que con esto Pablo tenía una gran esperanza de que los corintios reaccionaran y corrigieran su manera de andar. Después la frase continúa: por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera: estoy rogando, hermanos, en lo que significa el nombre de nuestro Dios, su carácter, de aquel que te ha salvado. Y vean cómo termina la sección anterior Pablo, en el versículo 9, dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados en la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto tiene que ver específicamente con todo aquello con lo que Dios se encargó de hacer como regalo de gracia hacia los creyentes, y en particular el gran regalo que tiene que ver con Cristo. ¿Sí? Cómo Él está dándole al cristiano la posibilidad de estrechar una relación personal con Él, con Cristo, y naturalmente establecer una relación con Dios. Entonces, en la práctica, Pablo lo que les acaba de decir a los corintios es que Dios en su fidelidad ha cumplido su promesa y permite que los creyentes puedan ahora vivir una íntima conexión con lo que acaba de decir en el versículo 10. ¿Sí? Entonces, si Dios nos ha hecho disfrutar una comunión con Cristo, ¿cuánto más nosotros deberíamos reflejar en el marco de lo que significa ser un creyente? Pues estar unidos en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, vean que esta rogativa de Pablo va seguido de 3 verbos.
¿sí? Y esto es bien interesante porque aquí Pablo nos permite llevar a cabo un diagrama bien llamativo, bien ilustrativo, que nos va a ayudar a entender cuáles son los propósitos específicos que Pablo tenía hacia los hermanos, qué era lo que debían de corregir. Y estos tres elementos están ligados íntimamente con la unidad. El primero dice que habléis todos una misma cosa. El segundo es que no haya divisiones entre vosotros. Y el tercero es que todos estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si se fijan, todos hace un énfasis en esa unidad que Pablo quería que los corintios tuvieran. Tiene un trato de unidad, hay una actitud de unidad y utiliza palabras de unidad como una misma o un mismo. Dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, lo reitera varias veces. Y esto, pues, probablemente decimos, ¿para qué dice y dice tanto lo mismo? Bueno, estos son los énfasis que de repente Dios utiliza en su palabra para nosotros, para que no olvidemos o no descuidemos la importancia de los mandatos de Dios, ¿sí? Aún así, en este versículo Pablo lo dice 3 veces, que tengamos una misma unidad en ciertas cosas, y aún así lo olvidamos o no lo hacemos o no lo practicamos. Entonces imagínense si nomás lo dijera una vez o de a tiro no lo mencionara, otra cosa sería tal vez. Entonces, la importancia ahí de las repeticiones para nosotros. Entonces, vamos a tratar de profundizar un poquito en cada uno de estos 3 aspectos. Tal vez es donde más tiempo me lleve en el mensaje, por si la mayoría del tiempo se me va aquí, no vayan a pensar que nos vamos a extender mucho. El primero es que habléis todos una misma cosa. Tal vez esto puede ser bien entendido, pero ¿qué quiere decir Pablo aquí? Esto se puede traducir literalmente de la siguiente manera: que en la práctica todos hablen lo mismo o que todos se pongan de acuerdo. Y creo que aquí es lo importante. Es bien interesante que el deseo de nuestro Señor es que todos los creyentes, su iglesia, estemos de acuerdo y que tengamos esa determinación de ponernos de acuerdo, de hablar lo mismo, de estar en un mismo sentir. Sí, vamos a tener diferencias de pensamientos, vamos a tener opiniones distintas a los demás hermanos, pero lo importante aquí es aprender a estar todos de acuerdo en lo mismo, ¿sí? No se trata de, si yo digo que a los 25 grados está fresco, pues todo mundo va a pensar que a los 25 grados hace frío. No se trata de eso. Ahorita más adelante vamos a especificar en eso. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es interesante la frase de seguir una regla. En el griego es como si dijera que estemos alineados todos en lo mismo. Y la regla era que sintieran todos una misma cosa. ¿Cuál era el lineamiento de la iglesia? Pues que todos sintieran lo mismo. Cuando Pablo escribe esto, pues no tenían, en este caso los filipenses o ninguna de las iglesias, toda la Biblia, toda la Escritura completa. Entonces, en Hechos se dice que pues seguían la doctrina de los apóstoles. Eso era lo que la iglesia por lo que se iba guiando. Entonces aquí Pablo dice, sigamos una misma regla. Todavía no estaba así tal cual la Escritura. ¿Cuál era esa regla? Que todos sintieran lo mismo. Ahí más atrasito, Filipenses 2, versículos 2 y 3, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo,
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo utilizó una frase muy interesante para enfatizar el aspecto de la unidad que naturalmente tiene que ser práctico en los creyentes. Y de hecho notarán que dos frases que son casi sinónimas, o sea, casi hasta podrían sustituirse, están aquí dentro de este versículo. Es versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sí? Allá a mediación y al final dice prácticamente lo mismo, igual, lo reitera. Lo que Pablo dice aquí es que la unidad va a motivar en el creyente esta gran bendición de sentir lo mismo, ¿sí? Y como les decía, no quiere decir que vamos a compartir los mismos gustos o incluso los mismos disgustos. Eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. Y tampoco implica un completo acuerdo en aquellas cosas que, digamos, en doctrinas esenciales, pues no son tan importantes. Hay cosas en la Biblia, que hay áreas grises, que probablemente yo tengo mi opinión, Hamlet tiene su opinión, y hay que llegar al acuerdo de decir, pues cada quien respeta su opinión. Hay doctrinas que sí son esenciales y hay doctrinas que Dios nos dejó específicamente, que eso no hay ni, bueno, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista. No, aquí hay que ser tajantes y aquí es donde sí hay que tener ese mismo sentir. Dice Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, hermanos, lo natural será que el resultado de esta palabra que está morando abundantemente en nosotros ahora será exhalada permanentemente por nosotros. Ahora, es posible que todos nosotros tengamos un mismo sentir. Si lo que está llenando a nuestros corazones, a nuestras vidas, es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Si desde ahí empezamos todos como congregación, como iglesia, a estarnos llenando de lo mismo, esa es la manera en la que nosotros como iglesia vamos a poder llegar a hablar todos una misma cosa. Obviamente, el Espíritu Santo en el creyente nos ayuda a guiarnos, nos ayuda a decirnos cuál es la verdad y nos enseña esa verdad, ¿sí? Entonces también, obviamente, necesitamos ayuda del Espíritu Santo para dejarnos guiar en la verdad de la palabra. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sí? El tener una línea doctrinal firme que nosotros como creyentes queremos preservar y que queremos naturalmente creer como la verdad y obedecer y acatar como lo que Dios nos ha dado, pues eso nos va a ayudar como iglesia, no solamente a disfrutar conversaciones sanas de la palabra de Dios, sino también que cuando la verdad sea atacada, nosotros estemos firmes y digamos, oye, yo conozco la verdad y que alguien quiera introducir alguna doctrina falsa, ahí luego parar en seco y decir, esto no es verdad, porque nosotros estamos alimentados de la palabra de Dios y sabemos cuál es la verdad. Esto Judas nos dice en los versículos 3
y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas exhorta a los hermanos ¿a qué? A contender ardientemente por la fe. Y esto tal vez pudiera sonarnos un poquito fuerte para los cristianos, porque no, los cristianos somos pacíficos, ¿verdad? No andamos ahí peleándonos. Pero Judas dice, cuando la verdad está siendo atacada, su tarea es contender ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. ¿Sí? Hay que defender la palabra de Dios, hay que defender nuestra fe, y eso solamente vamos a poder hacerlo si nos nutrimos de la verdad, de la palabra de Dios. Así que el punto central de esta primera parte, el versículo 10, es que todos tengamos un mismo sentir una misma cosa, por más difícil que esto sea. Es que me tengo que poner de acuerdo con fulano hermano y de repente me cae gordo. Pues eso no lo deja opción Pablo. Y Pablo manda a que estemos todos en un mismo sentir, que hablemos una misma cosa. El segundo punto que vemos del versículo 10 es que no haya divisiones entre los hermanos. Ahora, la palabra que naturalmente Pablo usa aquí, en el griego, significa como si algo se estuviera rasgando o desgarrando. Y sabemos que cuando algo se rasga o se desgarra, pues no termina muy bien, y lo vemos en lesiones musculares, de es que traigo un desgarre, pues no puedo hacer uso de ese músculo porque está lesionado. Entonces imagínense eso, dentro de la iglesia hay un desgarre, pues la iglesia no va a funcionar como debe. El ejemplo más ilustrativo que encontramos del uso de esta misma palabra la encontramos en Juan 7. No vamos a ir ahí mucho, pero lo que nos dice Juan 7 es que la gente, luego de ver cómo Cristo actuaba, cómo predicaba y sanaba gente, la gente empezó a tener diferentes opiniones de Jesús y decían, oye, ¿quién es? ¿Es un profeta? ¿Es Cristo? Y otros decían, no, pues no sé. Entonces empezaba a causar ahí revueltos en la multitud, se hacían divisiones, y también menciona la palabra como disensión. Había disensiones entre la multitud. Y sabemos que Cristo llegó a este mundo y eso es lo que ha causado, no malamente, pero la palabra dice que Cristo vino y entre las familias, o sea, iba a estar el padre contra el hijo y el hermano contra su mismo hermano, porque uno creía en Cristo y otro no. Pero dentro de la iglesia, Cristo debe ser nuestra unidad. La única división, hermanos, que debe haber en la iglesia, la única división que debe haber en nuestras vidas es contra el pecado. ¿Sí? El pecado es decir, debe haber un desgarre, un rasgamiento de nuestras vidas. ¿Sí? El pecado debe estar alejado. Ahora, tristemente, hermanos, la mayoría de las divisiones dentro de la iglesia son por falsas doctrinas. ¿Sí? Actualmente, y digo, esto ya tiene años, pero cada vez vemos doctrinas que pues, nos parecen un poco nada que ver, pero pues hay gente que se deja influenciar por ello, y poco a poco se van metiendo estas falsas doctrinas a la iglesia, y lo que hacen es destruirlas. Y para que vean que esto no es nuevo, unos capítulos antes, en Romanos, capítulo 16, versículo 17, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ya había falsas doctrinas en estos tiempos y lo veíamos también en las cartas de Pedro. Estas personas que introducían doctrinas que Pedro les dice, oigan, tengan cuidado. ¿Sí? Aquí en Roma también, ahora tengamos en mente que en estos tiempos pues estaba la idolatría en su máximo esplendor, eran ciudades griegas o romanas algunas también, pero tenían esas culturas de muchos dioses. Entonces, igual Pablo utiliza este lenguaje fraternal con los romanos, pero dice, os ruego, hermanos, que os fijéis. Entonces, nosotros debemos estar pendientes de lo que, yo sé que aquí no llega mucha gente nueva, pero si llega alguien y quiere compartir, pues estar pendientes de que, a ver, ¿qué va a compartir esta persona? Que la doctrina que traiga sea compatible con la de la palabra, que sea verdad lo que esté compartiendo. Y en estos momentos es donde más se debe mostrar la unidad en la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos? Y si alguien nuevo entra y trae una falsa doctrina, no sea como que, ay, oye, me gustó lo que dijo, pues ya me descarrío y lo que yo creía, pues ya no, y se empieza a ocasionar estos grupitos dentro de la iglesia. Y la tercera expresión que encontramos dice, es que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y es interesante cómo esta frase de perfectamente unidos en el griego se traduce como si hubiera un remiendo, ¿sí? Y esta misma palabra, esta misma frase, la encontramos en el Evangelio de Marcos. Esto lo voy a leer, Marcos 1:19. Dice, cuando Jesús está buscando a sus discípulos y encuentra aquí a varios pescadores, dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, utiliza esta misma expresión donde estemos nosotros perfectamente unidos, ¿sí? Que haya esa simetría entre los hermanos. Y así evitaremos cualquier tipo de división. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas son importantes para la iglesia, que haya esa unidad entre los hermanos, que estemos hablando una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros y que estemos perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, Pablo menciona aquí a estas personas de Cloé, no se nos especifica si era una señora y que tal vez era viuda porque no se menciona al esposo, o que fuera una región cerca de Éfeso que se llamara Cloé. No especifica eso. Sin embargo, pues eso no es lo relevante. Aquí el punto es que esta persona o personas informan a Pablo de estos sucesos dentro de la iglesia. Ahora podríamos decir, oye, los de Cloé eran chismosos por andar ahí llevando esto a Pablo, pero la verdad es que no. Para que sea un chisme, digamos que yo tengo un comentario de X persona y yo me puedo poner a pensar, si esa persona está donde yo le contaría a alguien más sobre lo que yo tengo para contar, ¿lo diría o simplemente lo diría cuando esa persona no esté? Si está esa persona y yo lo puedo decir, entonces no es chisme. Y aquí es algo similar porque los de Cloé van con Pablo, le informan sobre lo que está pasando, sobre las contiendas que hay, y Pablo los menciona en la carta. Entonces, a final de cuentas, no se genera un chisme, porque los de Cloé estaban
abiertos a que se mencionara su nombre, que quiénes fueron los que dijeron esto, pues los de Cloé, porque muchas veces es que, oye, te voy a contar esto, nomás que no digas quién te lo dijo. Entonces ahí ya puede oler a chisme. Pero los de Cloé no tenían ese problema. Informan a Pablo de estas contiendas. Ahora, versículo 12, aquí profundiza un poquito más Pablo. Dice, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En otras palabras, Pablo identifica que los cristianos en Corinto no estaban unidos en un mismo sentir, ni en un mismo espíritu, y que hay divisiones y hay aparte, dice el versículo 11 al final, contiendas. Y Pablo menciona 4 grupos, ¿sí? Los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas. ¿Quién era Cefas? Cefas es Pedro, nada más que Cefas está creo que es griego, y los de Cristo. Ahora repasemos brevemente estos cuatro grupos. Están los de Pablo. Probablemente eran los judíos a los que Pablo les predicó en Corinto, estando en las sinagogas. ¿Alguien se acuerda? Creo que la semana pasada se mencionó. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto? ¿Un año y medio? ¿Cuánto? Año y medio. Entonces, hubo suficiente tiempo para que estas personas conocieran a Pablo y les compartiera. Entonces, probablemente estas personas pues decían, yo soy de Pablo, ¿sí? Porque Pablo fue el que fundó esta iglesia y fue el que a mí me predicó, entonces yo me identifico con Pablo. Y luego tenemos a los que decían, yo soy de Apolos. ¿Y quién es Apolos? Bueno, Apolos era un hombre de Alejandría y este personaje se nos menciona en Hechos 18, justo después de que Pablo se va de Corinto, y nos dice que Apolos era un hombre sumamente elocuente, que Apolos tenía tal vez una carisma que contagiaba a la gente, era muy bueno en oratoria, y pues esto era normal, y más en estas áreas grecorromanas, donde la oratoria pues impresionaba a la gente. Sin embargo, el dominio que tenía de la escritura era muy poca, al grado que Priscila y Aquila lo agarran y le dice, oye, estás diciendo puras cosas huecas, vamos a enseñarte un poquito qué es el evangelio para que ahora sí te arranques. Entonces Pablo se va a Éfeso después de Corinto y a Apolos lo mandan a Corinto y empieza a predicar. Entonces tal vez Apolos era como un hermano ahorita que pues es que es más rockstar ese hermano, yo me identifico porque está más alivianado, no está así como Pablo que es más seco. Entonces pues yo soy de Apolos, yo me identifico como parte de él. Y luego tenemos a Cefas, o a los que decían que yo soy de Pedro. Sin embargo, es curioso porque hasta este punto no hay ningún registro de que Pedro haya ido a Corinto. Entonces dicen, oye, pues ¿cómo es que saben de Pedro? Y puede decir, bueno, pues es que es como actualmente, pues es que lo seguían en YouTube. Hay mucha gente que sigue pastores en YouTube y yo soy del hermano fulano de tal, así, y él, a ver, manda el mensaje, ¿sabes quién es? Igual así, estos decían, es que yo soy de Pedro, es que Pedro es un hombre así, un machote, corta orejas, y yo me identifico con Pedro, porque él es aguerrido. Pero sin embargo, tal vez Pedro nunca se enteró de esto. Y por último, estaban los que decían que eran de Cristo, los puritanos, ¿sí? Los que decían, no, yo tengo un nivel espiritual superior, yo no soy ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro, yo de Cristo. Así
matándole el gallo a todos, ¿no? Ya más que Cristo no hay, yo soy de Él. Ahora, ¿sabe qué es lo más interesante? Es que ninguno de estos tres hombres, Pedro, Pablo y Apolos, ninguno de estos hombres estaba haciendo campaña para ver quién tenía más cristianos o más seguidores. Y como decía, probablemente Pedro ni se enteró que tenía fans en Corinto. Pablo, al contrario, hablaba bien de Apolos, reconociendo los dones y talentos y la bendición que era para la iglesia. Y estoy convencido de que Pablo tenía un gran respeto por Pedro. Sí, con el poco tiempo que pasaron juntos, tenía ese aprecio a Pedro. Sin embargo, la base, o sea, la iglesia, los miembros que estaban en Corinto, pues estaban causando divisiones por este tipo de cosas que estaban haciendo al identificarse con ciertos grupos. Ahora Pablo se va a poner ahora sí las botas, se va a remangar las mangas y les va a hacer 3 preguntas que pudiéramos decir muy absurdas en el versículo 13. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pareciese que Pablo se está burlando de los hermanos y hace estas preguntas. Iglesia, ustedes, ¿por qué están desgarrando a la iglesia? ¿Por qué están desgarrando a Cristo? Se están dividiendo y se supone que Cristo es la cabeza del cuerpo que lo conforman ustedes. ¿Por qué se están dividiendo? Dice, ¿acaso fui yo quien fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en mi nombre? Y tal vez ya los corintios, escuchando estas preguntas, pues ya se les haría igual de absurdo que a nosotros el escucharlas y decir, oye, pues es cierto, estamos yéndonos por otro rumbo. Empiezan a recapacitar. Entonces, Pablo es lo que quiere hacerles ver. Si Cristo no está dividido, ¿por qué fragmentan a la iglesia? Dice, si el bautismo, bien sabemos, era una declaración pública de a quién yo le pertenezco, y el bautismo era en nombre de aquel que murió en la cruz, de aquel que me salvó, ¿por qué dicen yo soy de Pablo? O yo de Apolos, de Pedro. No hay posibilidad de que nosotros hagamos bandos dentro de la iglesia porque ningún hombre dio su vida por usted. Solamente Cristo. Y tengamos cuidado con eso. Vean cómo concluye Pablo esta sección. Versículo 14 al 17 dice, doy gracias a Dios de a que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué está diciendo o qué está haciendo Pablo aquí? Él reconoce que bautizó a Crispo en el versículo 14 y a Gayo. Y aparentemente mientras está escribiendo la carta se acuerda que también bautizó a los de la casa de Estéfanas y los menciona. ¿Y por qué los menciona? Para dejar en claro a los corintios que no se gloriaran el hecho de haber sido bautizados por Pablo. Dice Pablo, no vengan a poner sus ojos en mí, ¿sí? Solamente porque yo los bauticé. Dice, total, solamente bauticé a 2 o 3, gracias a Dios. Dice que no bauticé a más porque si no tendríamos la iglesia de Pablo y no la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Por qué Pablo se ve en la necesidad de aclarar esto? Bueno, versículo 17 lo aclara. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ese era el principal objetivo de Pablo,
predicar la palabra, esparcir el evangelio, no bautizar. Era predicar a Cristo crucificado y a la vez guiar a los creyentes a poner sus ojos en Cristo. En otras traducciones, esta parte que dice que va a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras, se traduce en creo que es en la Bíblica de las Américas, en la versión, ¿cómo se llama? De las Américas. Sí, de las Américas, dice que no viene a predicar el evangelio con palabras elocuentes. Ahí tal vez diciendo, no, mi mensaje es claro. Tal vez tienen a Apolos, que es un poco más elocuente, más carismático, pero yo no, dice, mi objetivo es predicar el evangelio y hacer que más gente se sume al cuerpo de Cristo. Ese era el trabajo de Pablo, predicar el evangelio. Pablo quería guiar a los corintios a que pusieran sus ojos en Cristo. No en él, no en Apolos, no en Pedro. Incluso más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero en el capítulo 3 les dice que pues es Pablo y qué es Apolos. ¿Qué seríamos de nosotros sin Cristo? Pues nadie. Cristo es el que nos rescató, Cristo es el que nos salvó y es Cristo el que nos da esta unidad. ¿Sí? Concluyo, hermanos, con una frase. En lo esencial, en lo que es doctrinalmente esencial, haya unidad. ¿Sí? En lo no esencial, haya tolerancia, pero sobre todas las cosas, haya solidaridad. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Te pedimos, Señor, que esto que aprendemos el día de hoy nos sirva en la práctica. Ayúdanos a estar unidos como un cuerpo, unidos en un mismo sentir y ayúdanos en caso de que haya asperezas, limarlas, Señor, porque tu propósito es que estemos unidos y unidos en ti, Señor. Nos despedimos, Señor, de este tiempo y te pedimos que seas con nosotros el resto del día. Amén.